publicaciones de un texto que se llama Retrato Hablado, Periodismo, Entrevistas a 13 Grandes, Ciencia y Ética, un Latín Episcopal y otros cuentos de la ducha y Habitación 412, El defensor del lector como mediador de un diálogo de calidad, en un libro que se publicó aquí en ITESO, que se llama El diálogo como objeto de estudio. Es coautor de Ser Noticia, Prensa y Sociedad Civil y de Sabor que Somos. Actualmente produce y dirige el programa de Jaliscocina Radio, que se transmite por Jalisco Radio, y produce además una revista digital que ya tiene varios años, y yo recuerdo que la empezabas cuando estabas en la maestría en periodismo digital, y que tiene muchos artículos que pueden ustedes revisar, recetas y cosas de esas, que eso es interesantísimo. Se llama Revista Digital Jaliscocina, Periodismo Cultural Gastronómico. Y por lo tanto, con todo lo que he dicho, ustedes pueden ubicar que sus áreas de interés son el periodismo, la escritura, ética, cultura gastronómica en Jalisco. Y entonces a mí me da mucho gusto el estar aquí con Juan Carlos, el que tenga oportunidad de conversar con nosotros. Le agradezco que dentro de la cantidad de actividades hayas reservado un espacio para estar con nosotros. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, muy buenos días, gracias Arturo. Antes de empezar, quiero nomás decirles dos cosas. Me permití escribir porque luego me da por divagar y mejor así me voy derechito. La otra es que estoy tomando unas medicinas que me tienen la voz un poco atrofiada, pero bueno, esta no es mi voz normal, pero con mucho cariño preparé esto para ustedes. Me da mucho gusto encontrarnos de nuevo en este espacio. Les agradezco al equipo del Departamento de Formación Humana la invitación. Cuando la recibí me sentí muy contento, pero también muy asustado, porque yo no soy experto ni en educación ni en ética, creo que casi en nada, quizá en periodismo. Hay personas que han dedicado su vida a estudiar, a investigar estos temas y han publicado tratados completos al respecto. Lo que yo sí puedo compartir son algunas reflexiones, experiencias y preocupaciones que he ido acumulando a partir de que impartí mi primera clase en el ITESO en 1991. Una buena parte de esas intuiciones y claridades las he ido aprendiendo con ustedes y de ustedes, en las reuniones de academia, en los cursos y talleres que organiza el departamento, en los encuentros en el seminario. Por eso estoy aquí en plan de colega y no de experto. Por ello también lo que les compartiré seguramente les resultará muy familiar, pues a lo largo de los años varias veces nos hemos hecho colectivamente esta pregunta: ¿cómo se aprende la ética? Lo hemos discutido en múltiples ocasiones en espacios académicos, pero también en la sala de profe y en los pasillos, y lo seguimos discutiendo porque afortunadamente no tiene una respuesta única ni permanente. Es una pregunta que da sentido a lo que hacemos todos los días, por ello no pierde vigencia. El tema me apasiona y me intriga. No tengo una respuesta clara para la pregunta, pero sí estoy convencido de que es absolutamente posible incluir la reflexión ética en prácticamente cualquier asignatura. De hecho, yo nunca he impartido la clase de ética en el Departamento de Formación Humana y sin embargo siempre la he podido incluir sin forzarla ni como chipote en asignaturas sumamente diversas, incluido, por ejemplo, el taller de escritura creativa que he impartido en el Centro de Promoción Cultural. Además de lo que he aprendido aquí, tanto la educación popular como el periodismo y un poquito de lo que conozco de la tradición ignaciana me han aportado también elementos significativos. Hablaré en primer término de lo que puede significar aprender la ética como reflexión y como práctica, para después poner algunos elementos que favorecen este proceso. Y terminaré con una preocupación. Comienzo entonces con la pregunta: ¿cómo se enseña la ética entendida como reflexión y práctica? La pregunta propuesta me parece muy bien formulada porque de entrada nos sitúa la interrelación entre ética, aprendizaje, reflexión y práctica, que forma parte medular del trabajo que ustedes hacen. Y distingue a la propuesta de este departamento
de otras que al menos enunciativamente podrían parecer muy similares, pero que son radicalmente distintas. Hace ya muchos años nos invitaron al entonces Centro de Formación Humana a impartir un taller sobre la enseñanza de la ética en un congreso que convocaba al personal responsable de la formación ética de muchas instituciones educativas. La primera parte del proceso que diseñábamos consistía en poner en común lo que estas personas hacían en sus clases. Quizá, como podrán suponer, lo que prevalecía en estas prácticas era la enseñanza de ciertos criterios morales y no el desarrollo de una reflexión ética. Con la mejor voluntad se pretendía que los estudiantes aprendieran lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo bueno y lo malo. Los nombres de las asignaturas incluían términos como ética, civismo, religión, valores, etc. Ninguna se llamaba moral, aunque lo que estaban enseñando era precisamente una moral. El hecho de que aquí hablemos de ética hace una gran diferencia que repercutirá o que debiera repercutir en lo que hacemos en las aulas. Si entendemos como moral una serie de pautas específicas de valoraciones y comportamientos deseables por una comunidad, y la ética como una reflexión que intenta entender, argumentar y justificar estas valoraciones y comportamientos, veremos que hay una diferencia. No nos correspondería entonces enseñar una moral específica, sino alentar una reflexión ética. La mala noticia para nosotros es que esto último es mucho más difícil. Es más fácil enseñar los 10 mandamientos o estar a favor o en contra de cierta práctica social o de un régimen político. Eso es más difícil que ayudar a un estudiante a reflexionar, argumentar y decidir libremente su postura respecto de este y de muchos otros temas. En la pregunta que se formula, la palabra ética viene acompañada de las palabras reflexión y práctica. Por tanto, tampoco se trata de enseñar la ética como una rama de la filosofía, como teoría, su origen, su fundamentación, sus corrientes. Esa es tarea de nuestros colegas del Departamento de Filosofía. Esta enseñanza de la ética como objeto de estudio implica, por supuesto, grandes retos para quienes la enseñan, como hacer accesible al estudiante, a un estudiante común, un lenguaje altamente especializado, en ocasiones encriptado, y aprender, sobre todo, a entender neologismos formulados por los autores que pues inventan o desarrollan para sostener sus posturas. Dentro de las dificultades que implica, no deja de ser un campo relativamente definido, en el que el aprendizaje consiste, y me refiero únicamente al ámbito de la enseñanza básica de la materia, no de la investigación o de la ética aplicada, consiste, como decía, en dar cuenta de lo aprendido, en poder decir, en que el alumno pueda decir, por ejemplo, qué es la teleología o qué significa el imperativo categórico o cuál es la propuesta de Habermas. El aprendizaje se muestra básicamente en una acción primordialmente verbal. Esto no significa que en nuestra área, en lo que hacemos, esta fundamentación teórica no sea relevante. Lo es, por supuesto, y muy importante, y tendríamos que saber cada día más sobre esta materia, pero ese no es el eje de lo que vamos a hacer en la clase. La teoría es una herramienta necesaria que nos facilita una mejor reflexión y que puede ayudar a explicar y cimentar con mayor claridad ciertas acciones. En el caso que nos ocupa, el asunto se torna más complejo porque hablamos de una acción que supone algo más que la enunciación. El segundo término de la pregunta es la reflexión. Me parece muy interesante la etimología latina de la palabra, que está formada por re, volver, ir hacia atrás, y flectere, doblar. Se trata entonces de ir hacia atrás, de detenerse para volver a pensar, de no dar por sentado. En el lenguaje común utilizamos algunas veces la expresión pensándolo bien, es decir, considerando elementos que no habíamos tomado en cuenta antes, volvemos a plantearnos una cuestión. Regresamos sobre ella para buscar la respuesta más adecuada. Por tanto, no buscamos solo ni principalmente que el estudiante memorice o repita lo que dijo tal autor o lo que decimos nosotros.
Ojo, dije solo y principalmente. Yo estoy convencido de que hay cosas que conviene memorizar, pero no como fin, sino como medio. La reflexión supone, desde este punto de vista, un proceso individual en el que mucho ayuda el diálogo colectivo. Supone un proceso de apropiación de información, análisis, argumentación y síntesis. Es pensar seriamente, y en este caso serio no es antónimo de lúdico, sino de banal o de superficial. Dicho de otra manera, es pensar, escribir y comunicar con rigor. Es pasar de la mera expresión de una opinión a su fundamentación articulada y sólida. Así lo que buscamos no es enseñar una moral específica, ni tampoco un saber filosófico puro, entre comillas, por llamarlo de alguna manera. Pretendemos alentar en el estudiantado una acción que es la reflexión ética. Pero, ¿para qué empeñarnos en este esfuerzo? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Aquí viene la tercera palabra y quizá la de mayor problema, la práctica. Recuerdo una conversación con algunas y algunos de ustedes afuera de la sala de profes. Han pasado ya muchos años. Discutíamos en torno a preguntas como, ¿para qué sirve lo que hacemos? ¿Tiene sentido? ¿Es realmente posible lograr algo significativo? ¿Qué queremos que ocurra con los estudiantes? ¿Que se vayan de voluntarios a una ONG de Chiapas? ¿Que sean buenos empresarios y paguen salarios justos? ¿Que cuando sean funcionarios públicos no roben? ¿Que participen en manifestaciones? ¿Que den donativos para salvar a las ballenas? ¿Que tengan relaciones de parejas equitativas y respetuosas? ¿Que no copien en los exámenes ni compren tareas? ¿Que usen la bicicleta? La discusión, como recordarán quienes participaron en aquella vez y como suelen ponerse, pues se puso buena. La pregunta, ahora la veo con mayor claridad, es un tanto tramposa, porque si somos consistentes con lo que decíamos antes, no tendríamos que buscar que los alumnos asuman una conducta o una serie de conductas en particular, aunque algunas puedan ser por demás deseables y las vayan a desarrollar. Considero que nuestro aporte es entonces ayudarles a detenerse, a mirar la realidad atentamente, como decía ayer Marta, a considerar a los otros, a pensar sobre eso, a reflexionar y entonces decidir cómo quieren actuar frente a ello, si es que quieren hacer algo, nada más, pero nada menos. Si no es así, sobran de la pregunta y de la ecuación las palabras reflexión y acción y volvemos a la enseñanza de una moral. Si lo que queremos es impulsar ciertos comportamientos concretos, podríamos estar cayendo en la enseñanza de una moral, aunque nos parezca personal o grupalmente la más conveniente por las razones más válidas que pueda haber. En este supuesto, no necesitaríamos alentar una reflexión teórica, sino enseñar la bondad o predicar la bondad. Nos pareceríamos entonces mucho, nuestra práctica se parecería al de ese grupo de docentes que mencionaba al principio que buscaban enseñar valores. ¿Qué buscamos entonces? Porque la palabra práctica incluida en la pregunta presupone que alguna acción se desprenderá de la reflexión ética. Y entonces cobra un sentido provocador la pregunta a la que aludía antes. ¿Qué queremos que pase con nuestra acción como docentes? ¿Qué esperamos que hagan las alumnas, los alumnos? Me parece que solamente habría dos cosas que esperar y que creo que si lo logramos ya es una gran cosa. Primera, que consideren relevante y asuman la dimensión ética de su persona y de la comunidad. Segunda, que se apropien de ciertas competencias, conocimientos, capacidades, habilidades, sensibilidades, procesos, metodologías o como queramos llamarles, que favorezcan la calidad de esa reflexión y que esta reflexión les pueda ayudar a tomar decisiones menos primarias sobre temas que abordamos en clase. Pero no solo es los temas que tratamos en clase, sino que cuando logramos esto, esa disposición y esos aprendizajes sobre maneras de pensar quedarán ya permanentemente instalados, esperamos, en su forma de proceder. Podrán ser las acciones más deseables, pero las podrán tomar
porque las descubrieron y descubrieron su valor en un ejercicio de reflexión y análisis que vale la pena, y no porque los convencimos de que esto es lo que hay que hacer o que esto es lo bueno. Sabemos bien que la ética no es generalmente un asunto relevante para las personas con las que trabajamos en las aulas. El desinterés del alumnado es nuestra queja permanente. Nuestro primer y principal desafío es que lo que hacemos, que nuestros temas, que nuestras clases les resulten relevantes porque logramos apelar a sus vidas, porque logramos ayudarles a caer en cuenta de que lo sepan o no, lo quieran o no, su vida implica una dimensión ética de la que no pueden escapar, inevitable, irremediablemente. Que la ética, como dice García Márquez, en el caso del periodismo, no es una condición ocasional, sino que forma parte de nuestra vida como el zumbido acompaña al moscardón. Me parece que cuando lo logramos, no conseguimos, como decía, solamente un aprendizaje que puede ser pasajero, como muchos otros que hemos obtenido y que luego se nos van olvidando. Cuando lo logramos, ya no hablamos solamente de un aprendizaje, sino de la incorporación de esta disposición a considerar la dimensión ética como un aspecto relevante en la vida. De ahí no se sigue entonces que las decisiones y las acciones vayan a ser necesariamente aquellas que consideramos éticamente más adecuadas. Pueden serlo o no, pero al menos quien tiene esta disposición tendrá la posibilidad de considerar sus implicaciones. No se trata pues de decirle al estudiante qué pensar, sino en proponerle temas sobre los cuales pensar, ayudarle a reconocer su ineludible dimensión ética, a desarrollar su autonomía y finalmente a ejercer más libre y responsablemente su libertad. Esta paradoja de ser libre para la libertad. La educadora feminista Bell Hooks, lo estaba leyendo en estos días, afirma que las y los estudiantes no necesariamente van a aceptar siempre nuestras orientaciones, pero esta es una de las alegrías de la educación como práctica de la libertad, porque permite que el estudiantado asuma la responsabilidad de sus decisiones. Bueno, ¿cómo podemos propiciar que esto ocurra en el aula? El aula es otro de los temas que está en el tema que me propusieron. El salón es el dispositivo socioeducativo que enmarca nuestra acción. Es un espacio privilegiado, pero también limitado para alcanzar objetivos tan complejos como los que nos hemos planteado. Es un espacio privilegiado porque ahí están los estudiantes, encuadrados, incluso físicamente, en un lugar que funciona con ciertas reglas culturales e institucionales. Hay quienes van por gusto, otros por obligación, pero ahí estamos convocados, docentes y estudiantes, en torno al asunto de la ética, y cuando hablo de ética me refiero también a sus derivaciones y especificidades como el conocimiento, derechos humanos, medio ambiente, género, etc. Si metafóricamente podemos decir que están cautivos en el salón por un par de horas, lo que nos corresponde es también, en sentido figurado, cautivarlos en la acepción de ganar su voluntad o su atención. Un poquito más adelante me referiré a esto. Esa es pues la ventaja del aula. Hay un grupo de personas reunidas en torno a un tema por un tiempo determinado. Se parte del supuesto de que ese es un espacio dedicado exclusivamente a ello, se supone. Luego hay muchas distracciones y demás, pero tenemos en general un marco para hacer ese trabajo. Pero esta es también la limitación del aula. Un espacio cerrado, que también lo hemos discutido muchas veces, y encerrado en la burbuja del campus universitario. Casi un laboratorio aséptico, como que podría ser de física, usualmente inodoro, salvo cuando alguien lleva una torta ahogada, alejado, aunque cada vez menos, de los acuciantes problemas de la sociedad. Un espacio limitado a unas cuantas horas en la semana. También muchas veces hemos dicho, pues si en 16 clases vamos a poder hacer algo, etcétera. Pues es un espacio mínimo frente a una cultura y un entorno que apabulla y va en sentido contrario. Gerardo muchas veces lo dice, hacemos todo nuestro esfuerzo y nomás cruzan la puerta y ya es otro mundo y son otras condiciones y son otras realidades.
pues hasta dónde es posible lograr algo en este espacio y en este tiempo limitado. Vuelvo otra vez a una de las conversaciones en la sala de profes. Alguien estaba feliz porque acababa de revisar el trabajo espléndido de una alumna, claro, bien hecho y con una profunda reflexión personal y ética. Creo que quienes estamos aquí lo hemos vivido más de alguna vez. Yo he llegado a conmoverme profundamente al revisar algunos trabajos, pero críticos como somos, luego vino la pregunta, ¿y eso lo logramos nosotros o la alumna ya venía así? Quizá estos estudiantes proceden de escuelas, de familias que les habían dado un entorno distinto. Tal vez habían pasado por experiencias de vida, por voluntariados, servicio comunitario, misiones, etcétera, o alguna otra que les habría ya sensibilizado. La conclusión, que creo que fue afortunada de aquella conversación, aunque nunca la formulamos así como esta es la conclusión, pero sí lo que fuimos dialogando, es que se podría sintetizar de la siguiente manera. Ciertamente algo ya tienen, pero algo también hicimos en clase que favoreció que eso ocurriera. ¿Qué es lo que hacemos bien para que eso ocurra? En primer lugar, es el testimonio. Me parece que las mejores técnicas, recursos y metodologías no tendrán ningún efecto si no creemos en lo que hacemos, si no predicamos con el ejemplo, si no somos, aunque sea mínimamente, congruentes. Marta ayer decía que es imposible serlo 100%, por supuesto, pero tampoco puede ser un patán que esté diciendo una cosa completamente contraria a lo que estás haciendo. Estoy seguro de que ustedes recordarán a alguna profesora o profesor que fue especialmente significativo. Quizás les suceda como a mí, que más que recordar los contenidos, me acuerdo de lo interesante que era su clase, de la pasión que contagiaban, con la que procuraban nuestro aprendizaje, por la forma en que nos trataban. Quizá también por alguna corrección, algún regaño, que representó una lección que no hemos olvidado. Eran docentes que realmente creían en lo que decían y sobre todo lo vivían, que eran consistentes en su actuar, para los que la clase no era solo un trabajo o una tarea que cumplir, sino una labor que da sentido a la vida. Si eso es importante en cualquier asignatura, lo es más en las que tienen como propósito incentivar la reflexión ética. ¿Qué sentido tiene trabajar sobre la alteridad si no hacemos ni siquiera el esfuerzo por conocer sus nombres? Yo antes sí podía aprenderme los nombres de todos, cada vez me hago más viejito y me cuesta más trabajo, pero por lo menos haces el intento, preguntarles cómo se llaman, cómo les dicen, cómo cuestionar la indiferencia por los demás si no somos capaces de retroalimentar concienzudamente sus trabajos con algo más que un número o una frase hecha. Podríamos hablar de justicia si ponemos una calificación cuando no leímos el trabajo, nomás le dimos una pasadita. Cuando subrayamos en una tarea una frase significativa y anotamos un comentario, cuando valoramos un aporte que expresan y pedimos que profundicen, cuando corregimos una falta de ortografía, estamos mostrando un interés genuino en el proceso de aprendizaje del estudiante. Deja de ser un número o un cliente para ser considerado un aprendiz, una persona que está aprendiendo. Esto también nos enriquece como docentes. Cito extensamente al profesor Emilio Martínez, que también estuvo por acá alguna vez, quien afirma que no es lo mismo, por ejemplo, que un profesor piense en el esfuerzo de preparar sus clases y de corregir las tareas de sus alumnos como un deber que le viene impuesto como una pesada carga que en cierto modo le amarga la vida, que tomarse el mismo esfuerzo como un reto que uno mismo se autoimpone y que asume desde su propia conciencia como algo interesante y motivador. Si el profesor adopta ciertas actitudes éticas, especialmente una actitud básica o fundamental de profesionalidad, de valoración positiva por el trabajo bien hecho, entonces vivirá su profesión como un compromiso vital. Está claro, dice Emilio Martínez, que uno y otro al final van a hacer lo mismo, van a corregir, van a entregar calificaciones. Sin embargo, desde el punto de vista ético, la opción del disfrute de la propia profesionalidad es mucho mejor que la del mero cumplimiento de un deber contractual. Hasta aquí la cita. Se requiere, pues,
una actitud o disposición ética de quien enseña. Aquí vale la pena hacer la aclaración de que no estamos suponiendo que debamos ser perfectos ni inmaculados, aunque quisiéramos, no podemos. Todas tenemos nuestras zonas oscuras, fallas, incongruencias. Nadie puede decir que es ético de una vez y para siempre, pero sí que estamos promoviendo la reflexión y la autorreflexión ética y tendríamos que empezar por nosotros mismos. Sin ello, creo que será inútil todo lo que hagamos en el aula. En el mejor de los casos, podremos entretenerlos, podremos aportarles información más o menos útil, interesante o no, pero no una experiencia que les resulte realmente significativa. Esta es una condición indispensable, pero no suficiente. ¿Cómo se enseña la ética? La pregunta me hizo recordar a una similar que se planteó nuestro profesor también de Vanessa, Miguel Ángel Bastenier, respecto al oficio del reportero. ¿Cómo se enseña el periodismo?, preguntaba él. Su respuesta era contundente. El periodismo no se enseña, se aprende a condición de que uno sepa dónde y con quién. Creo que algo similar ocurre con la reflexión y la práctica ética. Podemos aprenderla, pero no enseñarla, en tanto que no es una serie de contenidos definidos, no hay un corpus teórico y un método que aplicar, como puede haber en otras asignaturas o en otras áreas del conocimiento. Por ello, y como propone el modelo educativo del ITESO, debemos cambiar el énfasis de nuestra práctica para pasar de la enseñanza centrada en el docente al aprendizaje centrado en el alumno. Esto no significa que entonces dará igual lo que hagamos. Justamente lo que hagamos en lo que hagamos estará la posibilidad de que el estudiante pueda aprender o no. En ese mismo sentido, no se puede enseñar a alguien a componer una sinfonía, a escribir una gran novela o a jugar fútbol espléndidamente, pero sí se le pueden ofrecer conocimientos, metodologías, tradiciones, incluso ciertos trucos de los que el aprendiz puede entonces abrevar para lograr hacerlo y llegar incluso pues, a tener maestría. Maestría no digo de grado académico, sino ser un maestro en el ejercicio. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? La primera cosa es partir de la realidad. Una vez cubierta la primera condición, que es la disposición ética del docente, lo que seguiría, desde mi punto de vista, es poner en práctica una serie de mediaciones pedagógicas que puedan favorecer el aprendizaje. Ustedes conocen y han creado muchas de ellas. Alguna vez las pusimos en común y se compilaron en una sencilla edición que anda por ahí, estas situaciones de aprendizaje. Bueno, todas estas situaciones me parece que conviene que posean al menos como rasgo común algunos elementos que favorecen el aprendizaje. Lo primero, y esto es parte de la metodología de la educación popular y de otras más, es partir de la propia realidad del estudiante. No empezar por la teoría, sino empezar por lo que creen, por lo que son, por lo que conocen, por lo que viven y lo que hacen. Hay que escuchar con atención lo que dicen y no emitir juicios sobre ellos. Podemos preguntar y repreguntar, anotar alguna de las palabras o frases en el pizarrón o en sus equivalentes. Ello les llevará a empezar a preguntarse por qué habrá notado eso y con ello empezamos a tener vínculos. En algunos temas podemos pedir que escriban frases o podemos guardar sus primeros trabajos para devolvérselos al final del curso y noten cuáles fueron los cambios o ayudarles a hacerles notar esos cambios que esperamos que sean para bien. En las primeras partes de la situación de aprendizaje conviene que el docente hable poco y que escuche mucho. Ayer lo decía Angélica. Esta acción tiene múltiples ventajas. Permite que el estudiante asuma un papel activo en su propio proceso, que reconozca qué cree, sabe o piensa, que explicite cuestiones que tal vez pocas veces o nunca había formulado, sino que forman parte de sus esquemas de pensamiento, de sus creencias en el sentido de Ortega y Gasset, incorporadas e implícitas. Esa realidad sobre la que vamos a empezar a trabajar es justamente la materia sobre la que iremos bordando a lo largo de la sesión o del curso.
Esta práctica les permite expresarse y conocerse mutuamente. A mí me llama la atención que hay gente que le cuesta mucho trabajo todavía hablar, ya no digo en público, sino en un salón. Bueno, ya son además cosas que les podemos ir acercando y que les van a ayudar al desarrollo de la ética, que implica asumirte como un sujeto, como una persona que tiene algo que decir y que ese dicho tiene un valor. Al docente, por su parte, partir de la realidad ayuda a conocer al grupo y a las personas, a ubicar niveles y establecer un punto de partida del que podemos desprender temas y procesos. De esta manera, lo que venga después podrá resultarles más significativo. Nos ayudará a nosotros a vincular y a decir, como usted o como tú decías, esto que dijo este autor les va a ayudar. Yo a veces en las clases de ética periodística estamos discutiendo sobre un caso y alguien dice algo y le digo, Kant te está aplaudiendo. Y ya se quedan con el interés y ahí va uno empezando a trabajar. Bueno, pues para ello, ya lo hemos dicho, un recurso esencial es la pregunta. No es nada nuevo, lo utilizaba Sócrates en la mayéutica y pues lo han utilizado, se utiliza en muchas tradiciones pedagógicas, incluso en la religiosa, en la tradición ignaciana. La pregunta es central en los procesos de discernimiento, tanto grupal como personal. Para Paulo Freire y la educación popular, la pregunta juega un papel fundamental. Adquiere tal relevancia que se ha propuesto incluso una pedagogía de la pregunta con el fin de ir despertando la curiosidad y el cuestionamiento de aquello que tenemos por dado. Las respuestas que se responden individualmente o en equipos se ponen en juego con las que expresa el resto de los participantes y ahí también empiezan o se desarrollan aprendizajes. Yo no había escuchado eso, yo no sabía eso que me dicen no me parece, etcétera. Y entonces se produce otro elemento central en la reflexión ética, que es el diálogo. Es esta interacción donde aparecen las semejanzas, las diferencias, las contradicciones, las claridades. Es un diálogo, guardadas todas las proporciones, al estilo de la propuesta de Habermas, en que cada participante es considerado por los demás como un interlocutor válido. Partimos del supuesto de que esta interacción, que es una interacción libre y equilibrada, una situación ideal del habla, ayuda en el caso que nos ocupa, pues a ir aprendiendo y reflexionando. Aquí hay algo muy importante y es que el papel del docente en el momento del diálogo es fundamental. No nomás es ir a preguntarles a que digan lo que quieran, como quieran, cuando quieran. Para que el diálogo fluya y resulte productivo, hay que tener una actividad pues muy activa casi en el silencio, ¿sí? Porque hay que estar escuchando y buscando y cuidando, nos toca cuidar, que el diálogo no se convierta en una torre de Babel sin propósito. Tenemos que cuidar que quienes participen tengan oportunidad de ser escuchado y regular al que nunca falta que acapara la palabra. Tenemos que conducir el diálogo. Nos corresponde, además, ir sintetizando, centrar dispersiones, hacer nuevas preguntas, reconocer las argumentaciones, explicitar esas argumentaciones, cuestionar las que no son tan adecuadas con nuevas preguntas. Además, nos ayuda a complejizar el tema, a ver que no es tan simple como parecía o como creíamos, a relacionar conceptos, a incorporar nuevos conceptos, a ir incorporando teorías. Y por supuesto, no solo cuidamos el contenido y el desarrollo de la actividad, sino las formas, el respeto, el cuidado por los demás, el equilibrio en los tiempos, etcétera. Pero, insisto, el proceso no puede quedar aquí. Por más interesante y productivo que pueda llegar a ser un diálogo, no es suficiente. Esa es una de las críticas que suelen hacerse, a veces con razón, a estas mediaciones pedagógicas cuando se quedan, como decimos coloquialmente,
en puro rollo. Cada quien dice lo que quiera, cada quien opina lo que quiere, ya nos vamos muy felices cada quien a lo que sigue. Si no se cuidan estos procesos y se quedan ahí, pues se convierten en actividades de poca profundidad, desordenados en los que todo da igual y en el que no se llega a nada, porque se trata únicamente pues, de que cada persona hable y diga lo que quiera. Por eso la concepción metodológica dialéctica de la educación popular incluye partir de la realidad, de la práctica, para de ahí ir a la teoría. Por eso decía al principio que la teoría es muy importante. No hay nada más práctico, decía el profe Raúl Fuentes, aquí en el ITESO, que una buena teoría. Yo lo he podido vivir. La teoría es fundamental, nos proporciona conocimientos que nos ayudan a entender, nos ofrece esquemas de análisis, de interpretación, propuestas metodológicas, propician el aprender a pensar. Decía ayer Marta, podemos ver cómo pensó y cómo construyó su argumentación tal o cual autor. Podemos contrastar lo que hemos dicho con lo que estos especialistas han afirmado, descubierto o propuesto al respecto. Podemos ver las discusiones también entre estos teóricos y podemos poner en entredicho nuestras propias argumentaciones. Y aquí nuestro papel es nuevamente central, tanto en la curaduría, en la elección de estos aportes, como en su traducción, por llamarlo de alguna manera, y su vinculación a esa tierra que ya hemos ido preparando antes con las preguntas, con los diálogos, con el partir de la práctica. Así, la teoría adquiere sentido. No es solo saber lo que alguien dijo un día sobre X tema, sino que es alguien que aporta a lo que hemos estado discutiendo, viviendo, lo que ya hemos problematizado y nos aporta luz al respecto. Es alguien con quien podemos dialogar, aunque se haya muerto hace 2 siglos. La educación popular incluso va más allá y propone que quienes participan en estos procesos no solo se nutran de la teoría, sino que se aventuren también a teorizar, ¿por qué no? En un sentido amplio y no solo académico o academicista. Se trata de generar conocimiento. Vamos generando conocimiento con nuestra práctica y con nuestras interacciones. Si se quiere, modesto, pero puede ser riguroso y útil y podemos ponerlo al servicio también de los demás. El ciclo se completa cuando de la teoría volvemos a la práctica, cuando enriquecemos nuestra acción con los nuevos aprendizajes. En palabras de Freire, sería ejercer una praxis, esta práctica pensada o este pensamiento que se vuelve acción. Este esquema básico incorpora, y ahí ahí creo que el departamento tiene una ya larga tradición de incorporar múltiples recursos, técnicas, mediaciones pedagógicas. No me detendré en ellos porque, como decía, ustedes las conocen, las han creado, las usan todos los días. Discusión de dilemas, estudios de caso, análisis de noticias o de situaciones, uso de películas, de textos literarios, juegos de roles, debates, cuestionarios, elaboración de videos, escritura de ensayo, investigaciones, lecturas teóricas, trabajo grupal, a veces traemos invitados, hacemos ejercicios, dinámicas, a veces salimos también a esa realidad. Todos estos recursos pueden propiciar la participación o propician la participación, de hecho están diseñados para generar la participación, que es otro de los supuestos clave en el proceso de reflexión ética en las aulas y que favorecen el desarrollo de la autonomía. Ya no es repetir, entonces insisto en lo que dice un docente o un especialista en filosofía o en cualquier otra materia, sino ejercitar procesos de deliberación y de discernimiento ético, de escucha activa, de alteridad e incluso de búsqueda de acuerdos, tanto en el ámbito colectivo como en distintas dimensiones, pues desde el pequeño grupo hasta la búsqueda de consensos sobre temas más generales. Bueno, quiero finalmente compartirles una preocupación que me ha acompañado a lo largo de los años y que entre más viejito me hago, más me cuestiono, y tiene que ver con la enorme responsabilidad que tenemos respecto de la influencia que podemos tener en el alumnado cuando logramos nuestro propósito. Si la clase no le resultó significativa a los alumnos,
y no aprendieron nada, no les hicimos un bien, pero tampoco un mal. Perdieron su tiempo, su dinero, pero digamos que no les hicimos nada grave, o nada más grave que eso que ya es grave. En cambio, cuando realmente logramos tocar su interior, cuando influimos en ellos, podemos enriquecer su vida, pero también, por el contrario, podemos generarles consecuencias indeseables. Originalmente la palabra influir está formada por el prefijo in, que significa en, hacia adentro, y fluere, es decir, fluir, deslizarse. Es decir, que cuando influimos en un estudiante, nos deslizamos hacia su interior, hacia su conciencia. El diccionario de la lengua española atribuye 4 acepciones a la palabra. 1, producir ciertos efectos, como el hierro sobre la aguja imantada, la luz sobre la vegetación. 2, ejercer predominio, fuerza moral. 3, contribuir con más o menos eficacia al éxito de un negocio, ponen aquí, o algún propósito. Y la 4 dice, dicho de Dios, inspirar o comunicar algún efecto o don de su gracia. Quien ejerce la docencia buscamos influir en el alumnado, producir ciertos efectos que van desde aquellos muy concretos hasta aquellos mucho más profundos. Estos más profundos pueden repercutir incluso en decisiones vitales de la persona. Y eso pues, puede ser muy positivo o no tanto. Es decir, que tenemos un gran poder. No me refiero al poder más evidente, que es asignar una calificación o casi una sentencia aprobatoria o reprobatoria al final del curso. Me refiero sobre todo al poder que tenemos cuando utilizamos las mediaciones pedagógicas adecuadas para llegar a lo más profundo y a lo más íntimo de la persona. Cuando lo aprendí de mi maestro Javier Darío Restrepo, que también estuvo acá alguna vez en un curso, para el caso, lo entendí para el caso del periodismo, también me cayó el 20 de que era muy similar en mi labor como profesor. Él afirma que el periodista, hoy diríamos el comunicador, tiene un gran poder porque entra en la conciencia de la gente, lo que en consecuencia implica una enorme responsabilidad. Cito, el confesor entra en la conciencia de la gente cada mes o cada año, si acaso o nunca, digo yo. En cambio, yo como periodista estoy entrando en la conciencia de la gente todos los días. Cuando uno piensa en eso, cae en la cuenta de que aquí es donde está nuestro verdadero poder. Estamos entrando en la conciencia de la gente en condiciones privilegiadas que incluso son superiores a los que tienen los guías de conciencia. Quienes estamos aquí tenemos esa misma posibilidad 1 o 2 veces por semana con un grupo de personas, durante algunas horas dedicadas casi exclusiva y primordialmente para ello. Ese es el propósito de la clase, influir. Y además tenemos la ventaja de que el destinatario de nuestra acción, cuando muy lejos, está a 2 metros de distancia, lo estás viendo, o a la distancia de una pantalla. Cuando escribes en el periódico se va y no sabes nada qué pasó con eso, salvo cuando alguien ya te reclama después, en casos extremos. Esto es una buena noticia para quienes entienden la ética como procesos de moralización o de adoctrinamiento. Su reto será buscar las formas más adecuadas para introyectar su doctrina. Pero quienes tenemos, por el contrario, y entendemos que de lo que se trata es de que el estudiante gane en autonomía y libertad, se nos convierte en un problema ético. Nos corresponde hacernos cuestionamientos radicales. ¿Para qué lo hago? ¿Qué derecho tengo yo de meterme en la conciencia de alguien y en una de esas propiciar que tome alguna decisión? No digo que la respuesta sea no, digo hay que hacernos la pregunta. En términos generales, podemos coincidir en la respuesta. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Pues damos clase para que aprendan, para que enriquezcan su vida, para que sean mejores personas, asuman
su ser ciudadano, procuren el bienestar de otras personas, cuiden el planeta, para que sean felices, en fin. Ahí en las guías de aprendizajes están claros los objetivos generales y particulares, para eso son las guías, para explicitarlo. Son buenos propósitos, sin duda. Ese es el sentido que queremos darle a nuestro quehacer diario y a lo que nos tiene aquí hoy. Sin embargo, la cuestión se complica cuando esas preguntas generales se encarnan en acciones específicas. Y aquí volvemos a la pregunta que hacía al inicio: ¿qué queremos finalmente que pase? Y esa es una pregunta difícil de responder si la vamos llevando al extremo de los concretos. Damos clase, entiendo que quienes estamos aquí damos clase porque queremos compartir elementos valiosos que hemos ido descubriendo a lo largo de nuestra vida, nuestros estudios y nuestras experiencias. Esto es tan bueno, pensamos, que te lo queremos legar. Eso es parte de una universidad, legar las tradiciones, legar lo que hemos aprendido, lo que consideramos mejor. Es un tesoro, el tesoro del aprendizaje, de la enseñanza, del conocimiento, etc. Pero, ¿cómo puedo asegurarme de que eso que es bueno y valioso para mí lo es también para la otra persona? Voy un poquito más allá. Si nos quejamos de los procesos colonizadores del pasado, ¿cómo nos aseguramos de no ser los nuevos colonizadores del presente? Si criticamos a las anacrónicas ligas de la decencia, ¿cómo hacer para no llegar a convertirnos en los dictaminadores de la nueva moral, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es incorrecto, justo o injusto? ¿Cómo no imponer nuestras propias convicciones y creencias, pero sí comunicarlas porque las consideramos valiosas, porque le dan sentido a nuestra vida, porque es un regalo que queremos también compartir? Por ello, me parece que el énfasis de los procesos de aprendizaje, de reflexión y de acción ética tendrían que estar puestos más en el procedimiento, más en la disposición ética, que en los contenidos particulares o en los temas particulares, sin menoscabar, por supuesto, su relevancia. Si es un tema de medio ambiente, pues es claro que hay que hablar sobre los problemas medioambientales, etcétera. Quizá una caricatura me ayude a expresar mejor lo que quiero. Es una exageración llevada al extremo. Pero imagínense ustedes la diferencia, hay una gran diferencia entre convertir, y pongo esta palabra así con todo ese sentido, convertir a un grupo a los 10 mandamientos del buen comportamiento ecológico, que acercar la información, problematizar, investigar, generar procesos de análisis y argumentación para que luego el estudiante decida libremente y no porque lo convencimos de asumir 1, 2, 3, los 10 o incluso algunos más de estos mandamientos que pueda descubrir como producto de la reflexión ética ahorita y los que vaya descubriendo posteriormente conforme vaya cambiando el contexto. Le escuché alguna vez decir a Paco Morfín, a quien recuerdo con gratitud también, que nuestro trabajo como docentes consiste en abrir ventanas que habían estado cerradas para el estudiante e invitarles a asomarse por ellas. En una de esas, decía Paco, capaz de que les interesa y descubren nuevos mundos que les estaban vedados. Marta Petersen hablaba ayer de algo similar cuando decía que hay que ayudarles a mirar detenida y atentamente aquello que vemos pero no miramos. La metáfora de la ventana me encanta. Creo que de eso se trata el trabajo universitario en todas las asignaturas y también en las actividades extracurriculares. Sí, hay que abrir ventanas. Para la mayoría de nuestros alumnos es casi la última oportunidad que tendrán de asomarse a esos mundos antes de que la vorágine de la vida profesional y cotidiana se los engulla. Hay que abrir ventanas, pero hay una gran diferencia entre abrir una ventana y lanzar por ella al estudiante. Vivimos en un mundo que está pasando de sociedades plurales a sociedades polarizadas. En las sociedades plurales teníamos el reto de trabajar en clases elementos de una ética de mínimos, así lo planteábamos entonces, para contribuir a una convivencia
respetuosa, respetuosa, que garantizara los mínimos de la convivencia y que luego cada quien pudiera tener sus creencias, sus formas de vida que le parecieran mejor. Estas sociedades plurales están pasando de plurales a polarizadas. Ya no hay muchos polos, sino dos polos. Las sociedades polarizadas están destruyendo la posibilidad de convivir en la diferencia. Ahora algo se considera absolutamente malo o bueno, blanco o negro, justo o injusto. Es el todo o nada, amigo o enemigo al que hay que destruir, en cualquier ámbito, hasta en el fútbol, donde cada vez son más los casos de aficionados que se matan por un partido. No hay matices, no hay grises, no hay términos medios. Y este contexto nos va jalando como la marejada en el océano a uno o a otro extremo, porque buscar el medio luego corres el riesgo de que este es tibio, es neutral, no está comprometido, etcétera, ¿no? Y nos van orillando, nos pueden ir llevando, si no ponemos atención, a que sin pretenderlo o sin darnos cuenta, podamos pasar de impulsar procesos de reflexión ética a enseñar morales específicas en un contexto polarizado. Finalizo con una metáfora. ¿Recuerdan los ejemplos que pone el diccionario cuando se refiere a la palabra influir, que mencioné hace rato? Cuando los leí, fueron para mí una feliz coincidencia que me gustó para concluir. Reitero y recuerdo, dice el diccionario, que influir es producir ciertos efectos, como el hierro sobre la aguja imantada o la luz sobre la vegetación. A mí como profesor no me gustaría ser el hierro que atrae a las agujas imantadas de los alumnos. La imagen, ustedes han visto cuando acercas el imán como chupa los clavos o lo que sea. Esta imagen me evoca una atracción súbita, automática, directa, sin posibilidad de retraimiento ni de retorno, casi violenta. A mí me gustaría, como profesor, en cambio, que mi influencia fuera más como la de la luz sobre la vegetación, pausada, discreta, trémula e incierta. Muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta aportación, esta serie de comentarios que en el pasillo decías, a lo mejor son cosas obvias y yo replicaba, pero las obviedades no siempre se piensan y es importante colocarlas sobre la mesa. Yo creo que no hablaste de obviedades, te agradezco mucho esta aportación, esto que estás planteando y traernos a la memoria a personajes significativos en la vida de la universidad con los que convivíamos en los pasillos o hemos convivido en los pasillos y luego irlos trayendo de esas frases que son importantes para pensarnos. Gracias. Está el micrófono disponible para comentarios, para algunas observaciones, para algunas preguntas. Hombre, pues buenos días, muchas gracias. Profundo, me gustó mucho. Hay una que me saltó y como preguntas, lanzo preguntas simplemente. Cuando hablas de tu preocupación sobre el poder de influencia, la intimidad en la conciencia, etcétera, la comparto enormemente y sin embargo, ¿cómo decirlo? Sí, pero con muy pocos y cada vez menos. Y pensé que se me volteaba la preocupación o me lanzaron preguntas. A veces pareciera, tengo la impresión de que en realidad es al revés. Es decir, ese poder de influencia ya no está aquí, se está difuminando. Ese poder de acceso o de entrar o de que te abran la puerta a una intimidad parece a veces que se fuga, se esconde y que está atravesado, que la verdadera influencia está en otros lados.
que la verdadera fuerza está en otros lados y que la puerta a la conciencia es, aquí, más bien aquí está cerrada, o sea, está bloqueada, o sea, aquí tú no vas a entrar, ¿no? Es decir, como si vinieran con diques y aquí tú no vas a entrar, a ti no te voy a escuchar, a ti no te voy a aportar, a ti no, como si yo fuera la referencia, o es decir, el profesor, cada maestra, y a veces pareciera que es como una agresión y una hostilidad implícita en la relación que es decir, ese salto no se alcanza a dar en un curso por en cantidad de circunstancias y pensé que mi cuestión, entiendo esa problemática, la comparto, pero pareciera que es al revés más bien, o sea, es decir, ¿por qué no se dan las condiciones para que aquello suceda? Para tener después el otro problema, es decir, la otra preocupación, la de verdad la responsabilidad que tuve sobre haber tenido ese acceso a la intimidad. Es decir, si no se dan las condiciones, en fin, preguntas que abro simplemente, ¿no? Juan Carlos, me da muchísimo gusto verte y escucharte otra vez. La verdad que me gustó mucho escucharte. Coincido con un montón de cosas que nombraste con las preguntas tan profundas que te haces, como cómo hacerlo y cómo, hasta dónde, ¿no? Y tener como muy clara nuestra propia intención, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Si yo tengo clara la intención de qué quiero que aprendan y cómo quiero que aprendan, pues me va a ser más fácil, ¿no? Yo, en mi experiencia, el aprendizaje significativo, cuando lo podemos aprender así con H, tiene mucho que ver con la experiencia, ¿no? Y yo creo que el semestre nos da N cantidad de oportunidades para que todo lo que hablamos en la teoría lo podamos bajar a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, la administración de las faltas, ¿no? Que no es un recurso ilimitado, ¿no? O sea, no es un videojuego, no es como que se mueren y pueden volver a nacer, ¿no? Entonces, que ellos comprendan que ellos tienen que administrar sus faltas de una manera como, pues, responsable, me parece que es un aprendizaje que puede dar mucha reflexión ética, porque no es la regla por la regla, sino es como, a ver, brother, o sea, ¿cómo vas a administrar tus faltas? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿No? Se están acabando los recursos naturales porque nos relacionamos como tú te relacionas con tus faltas, ¿no? O sea, como si fueran infinitos. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que a mí en lo personal, desde cómo presentan un trabajo, si le ponen o no títulos, si están pensando en el otro, o sea, poner el título es otro me va a leer, ¿no? O sea, no es para mí, bueno, creo que ese tipo de cosas muy concretas nos pueden ayudar muchísimo a llevar la ética a la aplicación, ¿no? Concreta. Ahora, lo que estoy queriendo decir con todo esto es que creo que es muy importante que también trabajemos de manera transversal. Yo sé que el departamento lo ha hecho, lo insiste y lo pone, y yo como que quiero insistir en que sigamos insistiendo, porque si yo le pongo, por ejemplo, en este momento que cualquier cosa puede sentirse como que lo estamos violentando al estudiante, yo puedo tener una muy buena intención de ponerle un límite, y ponerle un límite para que reflexione, para que vaya para atrás y vuelva a pensar lo que no había pensado, ¿sí? Muchas veces lo viven como que están siendo violentados por el profesor. Entonces, cuando yo no tengo el apoyo, por ejemplo, de los coordinadores de su carrera, porque ellos son una jerarquía más alta que yo, pues los coordinadores les mandan el mensaje de busca cualquier resquicio legaloide para evitar hacerte cargo de tus responsabilidades. Entonces, cuando eso pasa, lo que yo estoy queriendo hacer en clases se desdibuja. O sea, es como que no tuvo ningún sentido, nada más quedé como una profesora súper rígida, que puso un montón de límites, y no, yo tenía un punto, pero tenía que permitir que las cosas se cocinen. Entonces, nada, eso, o sea, es como, creo que como departamento siento que ustedes a nosotros los profes nos apoyan mucho en eso, o sea, me siento cuidada en ese sentido, pero sí estamos dentro de somos una burbuja, que estamos dentro de algo más grande, ¿no? Entonces, como nada, eso, mi insistencia en insistir que lo hagamos de manera transversal, porque la educación en el Departamento de Formación Humana pues no solamente es académica, es formativa, y esas cosas creo que nos pueden ayudar. Eso es todo.
Muchas gracias. Sobre el tema de la influencia, ¿qué tanto podemos influir o no? Por eso yo decía, cuando lo logramos, si no lo logramos, pues ya se fueron y no pasó nada. Pero sí lo logramos y a veces más de lo que pensamos. Hay algunos estudios que hace el ITESO cuando los alumnos egresan y resulta que las materias de relleno eran las más significativas o resultaron las más significativas al final. Aparecen también en encuestas con empleadores y demás. No es generalizado, hay muchos egresados poco, ¿cómo lo diré aquí en este foro? Poco acordes a los ideales y a la misión del ITESO. Pero hay otra buena parte que algo tienen. Y hay algunos casos específicos donde sí pasa algo. Yo, y perdón que lo diga Silvano, Silvano fue mi alumno hace, no sé, muchísimos años. Y no era clase de ética. Y a las pocas semanas o al siguiente semestre me aparece una carta que guardo con mucho cariño de Silvano, donde dice que la clase le había ayudado a comprender, no me acuerdo cómo dice, pues, pero que le ayudó en términos de la reflexión ética. Bueno, es Silvano, pues, o sea, no sé, 1 o 2% de lo que pueda haber, pero yo creo que a ustedes les ha pasado eso, y entre más tiempo pase, va siendo más bonito encontrarte con exalumnas, exalumnos que te dicen algo. Entonces, si algo pasa limitado, tampoco tendríamos por qué creernos los salvadores de la humanidad. En periodismo yo creo que soy todavía más pesimista. Antes decíamos, los políticos mueren a periodicazos. Ahora les puedes sacar las pruebas de las tranzas que hacen y no les pasa nada. Y la gente les aplaude además. Bueno, Arturo Pérez Reverte, periodista, tiene una frase que dice, pues es una batalla perdida, pero hay que darla. O sea, te da sentido para ti, no vas a cambiar quizá el mundo, no vas a cambiar a todos los estudiantes del ITESO, pero quizá a algunos les puedas abrir estas ventanas por las que asomarse en un contexto completamente adverso, incluso ahí mismo, como dice Marcela, o sea, si las clases, los alumnos han ido aprendiendo que el proceso educativo es una transacción de méritos y calificaciones para pasar, tener una buena calificación y tener un buen trabajo, pues estamos luchando contra una tradición que viene desde el kinder, cuando la mamá y el papá se iban de vacaciones y en vez de decirle a la maestra, nos vamos a ir de vacaciones en pleno periodo de trabajo porque pues, es la única vacación que tiene mi esposo, pues no está el certificado del tío doctor para decir que estaba enferma. El alumno llega todo quemado de la playa, etcétera. Vamos aprendiendo las clases en esa transacción. A mí me sorprende que le digo a mis alumnos, a mis sobrinos, ¿cómo te va en la escuela? Nunca me dicen si estuvo interesante, si qué aprendieron. Siempre, no, pues la clase está aburrida o está fácil o está difícil. ¿Cómo vamos cambiando ese chip a hacer de la reflexión, algo que comentábamos con Arturo de lo que decía ayer Marta, en las banquetas, con las banquetas podemos hacer ética, con las faltas podemos hacer ética, con la falta de un título en un trabajo podemos impulsar una reflexión ética. El reto está en cómo le hacemos para que no sea un rollo que nos echamos o un sermón, sino un proceso de reflexión, y ese es el reto bien difícil de conseguir. Bueno, y sobre la influencia, me interesa mucho subrayar, no quiere decir que seas neutral, no somos neutrales, no nos da igual lo que pasa en el mundo, pero una cosa es propiciar procesos de reflexión, más en una universidad académica, que hacer de tu salón un mitin político, por decirlo de alguna manera, o un espacio de conversión religiosa si tú crees en tal o cual cosa. Ahí hay una gran diferencia, pero eso no significa
ser neutrales, igual que en periodismo. No somos neutrales, pero sí podemos ser profesionales. Bueno, no debemos ser neutrales. Hola, Juan Carlos, acá estoy. Oye, muchas gracias, qué bueno que escucharte. Yo tengo una duda cuando mencionas que, digamos, la parte más relevante de la ética es la reflexión, el poderse detener y analizar y como repensar. ¿Qué sucede con una persona que hace ese ejercicio, pero estoy pensando en el ejemplo de esa enfermera que mataba viejitos en el hospital porque para ella estaba haciéndoles un bien, o sea, sentía que ya esas personas estaban en una etapa de la vida que ya no estaban disfrutando, enfermas, y sin que nadie supiera, ella les administraba pues una inyección para que ya murieran, ¿no? O sea, digo yo, bueno, ella tenía una reflexión, es una reflexión ética, eso que hizo, o sea, ¿dónde la ética tiene sus criterios para que esa reflexión vaya por un bien común? A lo mejor para ella era un bien el que le estaba haciendo, ¿no? A las personas. No sé, me queda esa duda, ¿no? De a dónde, o sea, no siempre la reflexión, me imagino que no siempre te llevará a actuar en un bien común o en un bien, no sé, a lo mejor siguen confirmándose, ¿no? Como sus ideas de hacer algo que ante los ojos de, por lo menos, yo digo, eso no es ético, pero entonces, no sé, me queda esa duda. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Bueno, primero agradecerte por tu conferencia, sobre todo creo que es un buen cierre, ¿no? Respecto a lo que vimos con Pedro, con Marta y ahora contigo, ¿no? Y justo mi duda, bueno, es entre comentario y duda, tiene que ver justamente con lo que mencionabas, ¿no? De no caer en una ética que tenga que ver como con, más bien como plasmar el deber ser, ¿no? Sino justamente invitar a hacer repensar justamente, ¿no? A los estudiantes estas distintas maneras de, a ver, cómo lo que hacen, cómo lo que piensan, de una u otra manera tiene influencia, ¿no? Y eso al final repercusiona, ¿no? Entonces, creo que va un poquito más sobre esta última parte que mencionabas en tu conferencia. ¿Cómo como profesores espejearnos? Porque creo que al final justo desde la academia es un ejercicio que cuesta y que me atrevo a decir un poco que veo que en ocasiones no se da, ¿no? O sea, que creo que caemos en este loop un poco de ética desde el deber ser, desde más, me recordaste también a lo que tratamos creo que hace 2 encuentros con María Grace, ¿no? De esta ética imperialista, ética con un poco más desde el lado sí, del colonialismo. Entonces, ¿cómo no caer ante eso desde nuestra práctica docente? Porque creo que muchas veces lo pasamos desde el lado de los estudiantes, ¿no? Justamente, ¿no? De que deben de ser de esa manera y deben de ser de esta otra forma, y que creo que más tiende a una cuestión más de seguir concentrando un poco el poder, ¿no? Desde el lado de docente como autoridad, pero entonces, ¿cómo espejearnos a nosotros? No sé si ahora sí que en tu experiencia has tenido como esta parte sí, de realmente hacer una autocrítica o autorreflexión que permita seguir fomentando esos espacios más de diálogo y que no caiga en una cuestión de, es que el profe me dijo que debo hacer esto y no coincido y genera una repulsión, ¿no? Un poco va en esa lógica, entre pregunta y comentario. Gracias. Lo que decías, Angélica, pues creo que justamente casos como ese y muchos más son buenos pretextos para hacer los ejercicios de reflexión ética. Y ahí lo que hay que considerar, digamos, idealmente, pues es investigar absolutamente el caso que dijo la enfermera, cuáles fueron sus argumentos, qué dice los que están en contra, cuáles son sus argumentos, qué dicen los teóricos sobre ese caso,
y a partir de ahí hacer una reflexión para que la gente vaya diciendo o vaya considerando su propia postura sobre eso, pero desde una cuestión informada que vaya más allá de buenos y malos. Yo recuerdo muy bien un reportaje que hizo Vanessa, impresionante. Era una pareja, una mujer con un niño, un bebé, y ¿cómo se llama? El esposo que no era el papá de la niña, el padrastro de la niña. No me acuerdo si fue el padrastro o el padrastro lo tomó de los pies y lo azotó contra una pared y se murió el niño o la niña, no me acuerdo qué era. Los medios y la televisión transmitiendo en vivo la madre desnaturalizada que permitió el terrible asesinato del niño, bla, bla, bla. Nadie buscó, salvo Vanessa, la historia de la señora. No para decir qué bueno que permitió que mataran al niño, sino cuáles eran las razones. Y Vanessa descubrió que había ido no sé cuántas veces al DIF, que no le habían hecho caso, que estaba en una situación de tal precariedad, que te ayuda a problematizar el problema. Creo que el asunto de ahora es que las cosas son cada vez más fáciles. Y ahora del tuit, que los argumentos son de 140 caracteres, pues entonces, ¿qué argumento va a haber? O sea, la reacción inmediata, superficial, bueno, malo, yo condeno a este porque no sé quién dijo algo y ahí vamos en manada a crucificar a tal persona o a tal otra porque me dijeron que hizo algo malísimo y entonces ahí vamos en la bola sin siquiera escuchar a la otra parte, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que tampoco quiere decir que si haces una reflexión ética, yo lo decía, vas a ser bueno, o sea, no es eso, pero sí te puede colocar en una situación de tener mayores recursos para enfrentar, yo digo, más libremente una situación, aunque parezca que no. Cuando platico con los alumnos de periodismo sobre casos de amenazas o de corrupción que me ha tocado vivir o sufrir en las amenazas, la respuesta como más inmediata es pues que menso profe no hubiera publicado, ¿no? Si estaba, o si le iba a ir bien, pues publicando eso o dejando de publicar. Es como la primera inmediata, pero cuando empezamos a hacer la reflexión de las implicaciones, yo al final lo que les digo es la reflexión ética me ayudó, a pesar de que no me conviniera en el momento, a tomar la decisión más libremente, porque no estuve atado al estímulo de la amenaza o del intento de soborno. Estuve asumiendo una decisión libre porque yo quise que así fuera, porque consideré que había otros elementos que no eran los inmediatos, que podían ser. Creo que eso es parte de lo que podemos trabajar, que es solamente hacerte la pregunta, por lo menos. O sea, ya si nos hacemos la pregunta, si yo voy con mi perro y se hace caca y no la levanto, ahí hay un problema ético. Pero no es moralizar de hijos míos, no sean cochinos, sino qué está pasando con eso, por qué pensamos que tenemos el derecho sobre el derecho de otras personas, ¿no? Aquí nos peleamos con los sonidos de los bailes y de todos, súbanle, bájenle. ¿Cuál es la disposición que tenemos para entender también las necesidades de otras personas? Yo creo que con eso ya es una gran ventaja. Y la otra era sobre… No, bueno, creo que justo directamente acabas de contestar, ¿no? O sea, como no es esta parte moralizante, ¿no? De decirle al perro sí, al perro no, en el caso de que lo acabas de decir, de por qué lo dices, sino más bien atender a esa parte de generar ese proceso, ¿no? O sea, digo, bueno, a mí personalmente ya me contestaste de manera indirecta, que creo que me sirvió. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Reitero este agradecimiento porque vamos engarzando los argumentos en esta relación en esta intención de repensar la ética desde la vida cotidiana y en la vida cotidiana. Qué bueno que no hay fórmulas, porque si no dejaríamos de pensar.
En ese sentido, muchas gracias. Y a nombre del departamento te quiero agradecer y entregarte este detallito y, por supuesto, el reconocimiento por el trabajo. Ale se disculpa de no estar aquí. Me pidió que lo hiciera justamente porque está en una reunión del doctorado interinstitucional. Entonces, por ahí la veremos en algunos momentos, pero también información para todos. Y aprovecho para comentarles que hoy haremos un pequeño ajuste en el horario. Seguimos igual, este primer momento es de descanso, a las 11:30 nos vamos a los talleres y terminamos. Ahí les pediría a los conductores de los talleres que termináramos puntualmente a la 1:30 para regresar aquí. Después, a las 2 de la tarde, bueno, aquí haremos alguna actividad breve, pero sí les pedimos que estemos puntual para no llevarnos más tiempo del necesario. Y por supuesto que están invitadas a la comida, que trabajamos mucho preparándola. Entonces, va a ser acá en el vivero a las 2. Entonces, Juan Carlos, también ahí te esperamos. Sí, muchísimas gracias.